8 principios para votar con sabiduría, mis queridos hermanos, ¿no? Para que usted el día domingo vaya con seguridad a saber lo que va a hacer y a quién va a elegir. Número 1, mis queridos hermanos, ¿cuál es el primer principio que yo puedo compartir esta noche con ustedes? Usted y yo tenemos que saber el rol del gobernante según la Biblia, ¿no? Mire, si bien es cierto, hermanos, en la Biblia vemos gobernantes elegidos por Dios, ¿no? Vemos hombres, hombres más que nada que fueron elegidos porque fueron elegidos como jueces, fueron elegidos como reyes, ¿no? Y por un lado fueron elegidos por Dios, pero por otro lado también fue el capricho, de cierto modo, del pueblo querer ajustarse a lo que las otras naciones hacían, ¿no? Ese fue el caso cuando el pueblo pidió rey, ¿no? Y vinieron delante de Samuel, el profeta Samuel y decir, ya no queremos jueces, queremos hacer lo mismo que hacen en otras naciones, queremos reyes, ¿no? Y pues damos gracias a Dios que hoy en día el Ecuador y muchos países en el mundo vivimos en democracia, ¿no? Qué es la democracia? Es que el poder radica en el pueblo, ¿no? Quien elige a las personas más idóneas para que las representen o para que nos representen en los puestos de gobierno y para el servicio público, ¿no? Es la forma como en este tiempo, pues, se elige a los gobernantes, ¿no? Esto quiere decir, mis hermanos, que nosotros no elegimos autoridades para que esas autoridades se lucren o se entronen buscando la manera de perpetuarse en el poder. Así eran los reyes, ¿no? Y los reyes eran elegidos de manera, pues, en descendencia, pues, ¿no? Un rey dejaba como heredero a su primogénito, ¿no? Pero en cambio, nosotros en este tiempo, mis hermanos, en el Ecuador, elegimos servidores públicos para que sirvan al pueblo y no se sirvan del pueblo, por lo menos es el ideal que tenemos, ¿no? Y tal como nos dejó el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué dijo él mismo, ¿no? Cuando él, aún siendo rey de reyes y señor de señores, ¿qué dijo? Que él no había venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esto es lo primero que usted y yo tenemos que entender y es una buena forma de empezar viendo cuáles son los perfiles de esos candidatos que están ahorita, que están ostentando ese lugar, ¿no? Ver, en primer lugar, el rol del gobernante y pues poder medirlo según la palabra de Dios, ¿no? Entender pues que buscamos servidores públicos, ¿no? No gente que se venga a enseñorear ni a perpetuarse en el poder. Número 1, mis queridos hermanos, ¿cuál es el primer principio que yo puedo compartir esta noche con ustedes? Usted y yo tenemos que saber el rol del gobernante según la Biblia, ¿no? Mire, si bien es cierto, hermanos, en la Biblia vemos gobernantes elegidos por Dios, ¿no? Vemos hombres, hombres más que nada que fueron elegidos porque fueron elegidos como jueces, fueron elegidos como reyes, ¿no? Y por un lado fueron elegidos por Dios, pero por otro lado también fue el capricho, de cierto modo, del pueblo querer ajustarse a lo que las otras naciones. Número dos, mis hermanos, tenemos que usted y yo reconocer la responsabilidad de votar, ¿no? Usted y yo tenemos que entender algo. Yo sé que a veces la gente puede caer en el cinismo, puede caer en la decepción, puede caer en el hecho de ya no creer en nadie y está bien, ¿no? Pero algo que usted y yo tenemos que entender, y no sé si aquí hayan personas o haya personas que estén pasando por esta decepción, ¿no? Con todas las cosas que hemos visto en estos años, ¿no? Ya son décadas, ¿no? En el Ecuador, ¿no? Pero algo que usted y yo debemos entender, hermanos, es que el voto es tanto un derecho como un deber ciudadano amparado en la Constitución de la República del Ecuador. Es un privilegio otorgado en última instancia por Dios, ¿no? Del cual disfrutamos gracias al sacrificio de nuestros predecesores, ¿no? Para construir una democracia. Nosotros vivimos en una democracia, gracias a Dios, en la que podemos escoger a nuestros gobernantes en nuestra nación. Entonces, es un deber, pero también es un derecho que usted tiene y debemos ejercerlo con responsabilidad, ¿no? Mire, Dios a usted y a mí nos ha dado la capacidad, ¿no? Para tomar decisiones de este tipo. Dios a usted le ha dado el libre albedrío para tomar esta decisión, ¿no? ¿Para qué? Para que nos vaya bien y para que usted y yo podamos estar acorde a la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí vuelvo a tomar el ejemplo del pueblo de Israel, ¿no? Quien eligió mal prefiriendo el gobierno de un hombre en lugar de Dios. Usted puede leer después, más tarde, Primera de Samuel 8, del 4 al 5, ¿no? Cuando el pueblo viene ante Samuel y a pedirle que le dé rey, ¿no? ¿Y qué pasó? Dios, en su voluntad permisiva,
permitió la decisión del pueblo de rechazarle a él, y en lugar de eso elegir un hombre mortal, un hombre pecador, para que los gobernara, ¿no? Estaban siguiendo las modas y las costumbres de las otras naciones, ¿no? Y en su lugar, ¿qué es lo que hicieron? Ellos querían un hombre, un ser humano visible que los gobernara, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor? Le dio instrucción al profeta Samuel. ¿Para qué? Para que eligiera al ungido, ¿no? Sin embargo, les advirtió a través del profeta todos los males que serían afectados por elegir a un rey, a un humano para que los gobernara. Y de hecho así fue. Usted puede ver la historia de los reyes. Lea, por ejemplo, los libros de Segunda de Reyes, de Crónicas. Usted puede ver todas las cosas que pasaron en la etapa de la monarquía, porque que el pueblo decidió elegir a un hombre para que los gobierne. Pero obviamente fue también la voluntad permisiva de Dios lo que permitió que pase. ¿Cuál es la tercera verdad con respecto a esto, mis hermanos? ¿Qué es la tercera cosa que usted y yo debemos saber a la hora de elegir un gobernante, ¿no? Que usted y yo tenemos que procurar votar con conciencia y no por conveniencia. ¿Qué significa esto, mis hermanos? El cristiano no debe decidir votar por un candidato por los beneficios que ha recibido o pudiera recibir si ese candidato gana. Usted y yo debemos entender algo como cristianos. Dios es nuestro proveedor y nuestro trabajo, hermanos, es el medio que Él ha establecido para suplir nuestras necesidades, ¿no? Hermano querido, no es correcto poner nuestras esperanzas en hombres, ni vivir a costa del Estado sin trabajar a cambio, ¿no? En última instancia, ese hombre que se va a sentar en Carondelet es un ser humano pecador y por regla general no es un hombre creyente o una mujer creyente, ¿ya? Pero lo que usted y yo tenemos que entender es esto, que no es correcto que usted y yo pongamos nuestra esperanza en hombres, ni vivir a costa del Estado sin trabajar, ¿no? Es deshonesto, mis hermanos, también recibir nombramientos sin funciones o cobrar de una nómina pública sin trabajar. Yo recuerdo años atrás que se llamaba el piponazgo, ¿no? ¿No? Esto es un desfalco al Estado y robo contra los conciudadanos. Y los hijos de Dios no podemos participar de este tipo de cosas. Pablo dejó tan claro este ejemplo, lo dijo de una manera tan clara, mis queridos hermanos. Él dice en Primera de Tesalonicenses 2:9, él dice, al trabajar día y noche, esforzándose hasta la fatiga, con tal de no serle cargas a otros, ¿no? Los recursos del Estado, mis queridos hermanos, no deben ser utilizados para sufructuar, ¿no? No deben ser utilizados para enriquecerse. Los recursos del Estado deben ser utilizados para el bien común, en infraestructura, en servicios, en ayuda social, ¿no? En educación, en seguridad para el bien común. Tu propósito no es enriquecer a unos pocos o a quienes lo administran, ni a los seguidores de esos que están administrando. Entonces usted y yo tenemos que votar con conciencia y no por conveniencia. Número cuatro, que algo que usted y yo también debemos saber, ¿no? Usted y yo no debemos votar por colores, ¿no? No, perdón, no, debemos votar por valores y no por colores, ¿no? ¿Qué significa esto, mis hermanos, no? Los principios y valores de los candidatos son sumamente importantes. Usted y yo tenemos que prestar atención, suma atención. A veces como que somos muy descuidados de esto, ¿no? De estar pendiente, de escuchar a esos candidatos, saber las propuestas, ¿no? Saber qué es lo que están proponiendo, ¿no? Saber cuáles son sus valores, porque los valores determinan cuál será el curso de acción a seguir cuando esa persona gane, ¿no? Así dice el texto bíblico, Proverbios 23:7. Pues como piensa dentro de sí, así es ese hombre, así es esa mujer, ¿no? Entonces, usted y yo tenemos que estar pendientes y como cristianos discernir cuáles son los valores, los principios. Debemos analizar el perfil de ese candidato y no elegirlos por el simple hecho de que pertenecen a un partido. Número cuatro, que algo que usted y yo también debemos saber, ¿no? Usted y yo no debemos votar por colores, ¿no? No, perdón, no, debemos votar por valores y no por colores, ¿no? ¿Qué significa esto, mis hermanos, no? Los principios debemos conocer, por ejemplo, qué piensa ese candidato sobre el aborto, ¿no? ¿Qué piensa ese candidato sobre la ideología de género? ¿Qué piensa ese candidato sobre la libertad religiosa? Sobre los derechos de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. ¿Qué piensa ese candidato sobre todo el problema que estamos pasando en este tiempo del narcotráfico, de la inseguridad?
¿no? Del libre tráfico de drogas, ¿no? De la regulación migratoria, etcétera, etcétera, hermano. Lo más importante, hermano, es lo que piensa el candidato a cómo se ve, ¿no? ¿No? ¿Cómo ese candidato se ve, ¿no? Debemos conocer, por ejemplo, qué piensa ese candidato sobre el aborto, ¿no? ¿Qué piensa ese candidato sobre la ideología de género? Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Jehová Dios, al elegir a David como el rey de Israel, quien no se fijó en las apariencias, sino que se fijó en qué? En el corazón, ¿no? Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Date la tarea de conocer a los candidatos. Usted y yo tenemos que conocer a ese candidato, saber quién es, ¿no? Yo le pregunto algo. Si usted se tuviera que ir de viaje, de un momento a otro tiene que salir de viaje, yo le pregunto, ¿usted le dejaría las llaves de su casa al primer transeúnte, a la primera persona desconocida que se cruce por el frente suyo? La respuesta es obvia, no lo vamos a hacer. Pues algo similar ocurre con la política, mi querido hermano. No podemos darle nuestro voto a cualquiera, ¿no? Usted y yo tenemos que enterarnos de sus propuestas, de sus planes de gobierno, y es importante que debatan entre otros candidatos, ¿no? Las perspectivas de ellos, los valores que los sostienen. Todo esto es importante, hermanos queridos, a la hora de votar por alguien. Dése la tarea de conocer a los candidatos. No sea ignorante, no sea un borreguito más, sino que conozca y ejerza usted con responsabilidad su derecho a sufragar. Date la tarea de conocer a los candidatos. Usted y yo tenemos que conocer a ese candidato, saber quién es, ¿no? Yo le pregunto algo. Si usted se tuviera que ir de viaje, de un momento a otro tiene que salir de viaje, número 5, yo le pregunto, ¿no? Considera cómo debe ser el candidato ideal, ¿no? Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, ¿cuáles son eh, eh, esas cualidades de ese candidato ideal? ¿Cuáles son esas cualidades, mis queridos hermanos, de ese hombre o esa mujer que debe ostentar ese lugar? Yo he puesto algunas cosas aquí que para mí son importantes, ¿no? Que sea justo, que sea sabio, coherente, que no sea amante de ganancias deshonestas, que sea digno, que sea de una sola palabra, íntegro, temeroso de Dios, o en su defecto, sabemos que tal vez no va a ser cristiano, es muy probable que no va a ser creyente nacido de nuevo, ¿no? Pero por lo menos, hermanos, que sea una persona moral, ¿no? Que sea una persona defensora de la verdad y del bien común, prudente, no avaricioso. Esta persona debe ser ética y moral, capaz de gobernar, con aptitudes y actitudes propias de un líder, ¿no? Conocimientos de administración pública y profesional, ¿no? Es verdad, te dice, pastor, pero usted está poniendo la vara muy alta, un hombre que es impío o una mujer que no conoce a Cristo, ¿no? Es verdad, hermano, sabemos que es muy difícil encontrar a un candidato así, ¿no? ¿No? Es imposible que en el medio político en el cual vivimos, en el cual estamos en el Ecuador, y también fruto de un mundo caído, es como imposible que pueda tener todas estas características, ¿no? Sin embargo, debemos analizar cuál de todos se acerca más al ideal y por esa persona debemos votar. Por esa persona debemos votar, ¿no? Entonces, pídale al Señor sabiduría, pídale discernimiento y deje que el Señor le guíe a escoger a esa candidata o a ese candidato que realmente por lo menos se acerque más al ideal y por ese vote. Número 6, evite las riñas por preferencias políticas. Ay, ay, ay. Mire, es común que las pasiones afloren cuando se trata de política. Eh, con frecuencia podemos pecar de orgullo, podemos pecar de arrogancia, podemos pecar de falta de gentileza o de amabilidad contra los demás con palabras ásperas, ¿no? Porque tal vez estas personas no tienen nuestra misma forma de pensar, nuestra ideología política, ¿no? Pero usted y yo tenemos que tener en mente que nuestra opinión no es la norma, no es la opinión absoluta por la cual deben regirse los demás, no, mis hermanos. Necesitamos estar abiertos a considerar otros puntos de vista, tener una mente abierta, ¿no? Sin que esto nos altere o nos moleste, ¿no? ¿Qué dice el texto bíblico, ¿no? Con referencia a esto, mis hermanos. Mire lo que dice. Estos dos textos que son importantes a la hora de tener conversaciones con personas que no tienen nuestra misma ideología. ¿Qué dice? Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal,
para que sepan cómo deben responder a cada persona. Y mire lo que dice Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para la buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchen. ¿Qué le quiero decir con respecto a esto, mis hermanos? Es importante que tengamos paz con nuestro hermano. Es más importante tener paz con nuestros hermanos que demostrar que tenemos la razón. Usted y yo tenemos que respetar las preferencias de los demás, ¿no? Aunque entendamos que están errados, ¿no? Esto no solo aplica a nuestros hermanos, sino especialmente con el mundo que observa, ¿no? Porque hay gente que nos está observando y particularmente en nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, mis hermanos, ¿no? De evitar riñas por preferencias. Número 7, políticas, ¿no? Recuerda que daremos cuentas de nuestro voto. Vamos a tener que dar cuentas al Señor de nuestro voto. Mire, la Biblia dice que tú y yo tenemos que dar cuentas por todas nuestras obras. Y la palabra de Dios dice, mire lo que dice la palabra de Dios. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Mire, si usted y yo tomamos decisiones tan serias a la ligera, pasaremos y recibiremos todo ese daño como simples, por tener simpleza. Pero si usted y yo consideramos juiciosamente, mis hermanos, nuestra decisión, seremos como los avisados, podremos evitar muchos males y a la vez tendremos nuestras conciencias limpias para rendirle algún día cuentas a Dios. Entonces, esto es importante que usted y yo tengamos como referencia. Y número 8, ¿no? Ten conformidad con lo que determine Dios. Hermanos, en última instancia, miren lo que dice Daniel 2:21. Dios es quien pone y quita reyes. Aunque no haya sido electo el candidato de nuestra preferencia, el candidato ganador es el que Dios hizo que sea el nuevo gobernante. Tómelo así. A veces como que nos olvidamos de esto, ¿no? Y usted y yo tenemos que acatar la voluntad de Dios con conformidad, teniendo en mente que ella siempre es buena, agradable y perfecta. Y un tercer texto que dice, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él actúa muchas veces en caminos misteriosos, ¿no? Lo que nos puede parecer una derrota, lo que nos puede parecer una tragedia, está siendo utilizado por Él para cumplir sus propósitos soberanos, mi hermano, ¿no? Y número 8, ¿no? Ten conformidad con lo que determine Dios. Hermanos, en última instancia, miren lo que dice Daniel 2:21. Dios es quien pone y quita. Esto nos recuerda, pues yo no sé si usted recuerda, la cruz del Calvario. Usted sabe que eso fue algo tan horrible, tan horrendo, ¿no? Que gente malvada ponga a Cristo, el Salvador, el Cordero de Dios sin pecado, que tuvo que ser crucificado. Pero fue la voluntad de Dios, fue el plan perfecto de Dios. Hermanos, indistintamente el candidato que quede, Él tiene el control de todo y lo conduce para cumplir su plan soberano. Esto nos recuerda, pues yo no sé si usted recuerda, la cruz del Calvario. Usted sabe que eso fue algo tan horrible. Espero que estas 8 cosas, estas 8 verdades, puedan ser una referencia, mi querido, para el domingo que usted va a ir a cumplir con su deber cívico patrio, de ir a las urnas a sufragar.